Bien, ahora vamos a continuar con el tema de hipertensión arterial, la segunda parte, que corresponde al manejo de la hipertensión arterial. Hay dos puntos importantes, el manejo no farmacológico y el manejo farmacológico. Dentro del manejo no farmacológico prácticamente tenemos que educar al paciente o explicarle cuál es la importancia que tiene que controle su peso, que haga ejercicio moderado, que lleve una dieta baja en sodio, rica en potasio, que haga algún tipo de ejercicio o de algún tipo de terapia alternativa que lo relaje. Dentro de debe disminuir obviamente la ingesta de alcohol y la ingesta de el tabaquismo. ¿Se acuerdan que hablábamos de tabaquismo, alcoholismo, botanismo? Todos esos puntos son muy importantes en el paciente hipertenso y que le hagamos entender o que al paciente se le explique cuál es la importancia que tiene el llevar una dieta adecuada. ¿Qué otra cosa? Esa es parte del tratamiento no farmacológico. Ahora, enfocándonos al tratamiento farmacológico, la guía de práctica clínica nos dice que lo primero que tenemos que utilizar en un paciente hipertenso son los diuréticos. Desde mi punto de vista personal, la utilización de diurético lo que hace es que el paciente obviamente orine más, porque esa es la idea de diurético. Sin embargo, nuestro organismo al detectar la falta de volumen va a echar a andar el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y qué va a pasar? Que vamos a retener líquidos y vamos a retener sodio. Entonces yo creo que el tratamiento con diuréticos no es, desde mi punto de vista, el manejo ideal. Sin embargo, la guía de práctica clínica lo dice así. Ahora, si el paciente tiene sobrecarga de líquidos, pues el diurético es útil. Pero algo que yo veo mucho en la práctica clínica, en la práctica diaria, es que a veces nosotros le damos el diurético, pero no le decimos al paciente que debe tomar menos líquido. Entonces el paciente toma diurético, orina mal, le da sed y toma mucha agua. Y hay la tendencia también en nuestro medio de decir que entre más agua tomas, más sano eres. Incluso hay un reto Bonafont, que dicen que te tienes que tomar 2 litros de agua. A lo mejor si yo me tomo 2 litros de agua no pasa nada, porque a lo mejor el día de hoy voy a orinar más veces de lo habitual. Pero si yo le doy 2 litros de agua a una paciente de 70 años de edad, va a tener graves problemas. Entonces es muy importante, aparte de que si el paciente requiere el diurético, que yo le limite la cantidad de agua y de sodio, ¿sí? Porque eso también es importante. Tampoco una dieta sin sodio, pero reducir la cantidad de alimentos con sal adicional. Entonces, no sal normal, evitar alimentos salos. Eso es uno de los puntos. Los diuréticos tiacídicos también tienen la desventaja, y los diuréticos de ASA, de que van a hacer que el paciente orine mucho y pierda potasio. Y una de las características, uno de los datos clínicos de que a un paciente le falta potasio es que empiezan a tener calambres. Entonces al paciente decirle, bueno, usted va a tomar un diurético, va a reducir la cantidad de líquidos, reducir la cantidad de sodio, pero debe tomar alimentos ricos en potasio. ¿Como cuáles? Como el plátano, como el jitomate, como la naranja. Ustedes sabrán cuáles son los que son ricos en potasio, pero también es importante como médicos que sepamos al paciente decir qué es lo que debe y qué es lo que no debe hacer en cuanto a su alimentación y a la ingesta de líquidos, ¿sí? Entonces son los diuréticos. Después de los diuréticos viene el primer grupo de antihipertensivos que más utilizamos, que son los bloqueadores de la conversión de la angiotensina 1 en angiotensina 2 o inhibidores de ECA, cuyo apellido son priles. Entonces el primero que utilizamos fue el captopril desde hace muchos años. Y después vienen todos sus primos, enalapril, lisinopril, fosinopril y todos los priles que ustedes quieran. La desventaja de estos medicamentos es que producen tos. Entonces eso ha limitado mucho su uso. Hay pacientes en quienes si no le suspendemos el medicamento no se quita la tos. Y hay pacientes también que tienen tos durante un mes y van a ver a varios médicos y lo primero que pensamos es que necesitan un antibiótico porque tiene tos. Y a veces cuando tiene tos, tiene infección y hay que darle antibiótico. Muchas veces a consecuencia de los inhibidores de la ECA. Entonces, tener en cuenta esa posibilidad de que producen tos. En teoría, disminuyen el deterioro renal, pero el deterioro renal se va a disminuir, el daño renal se va a disminuir siempre y cuando nosotros tengamos la presión arterial en cifras adecuadas. Eso tengámoslo en cuenta con cualquier medicamento.
¿Qué otros medicamentos? Los antagonistas de angiotensina o ARA2, que son los que más se utilizan actualmente, que es los sartán, telmisartán, candesartán, todos los artanes que escuchamos o que conozcamos. El valsartán ya está fuera del mercado, y los cuales no producen tos, es una ventaja, mantienen una presión arterial adecuada y finalmente son medicamentos muy útiles. Al inicio eran muy caros porque su patente estaba en manos de la industria farmacéutica. Actualmente ya no hay muchos que se pueden conseguir en genérico, y el paciente puede ser una buena opción los ARA2, ¿sí? Sus precios son actualmente precios competitivos, porque recordemos que el paciente va a tomar el medicamento toda la vida. Entonces tenemos que evaluar qué medicamento es el que puede costear el paciente durante toda la vida. Eso es algo que tenemos que pensar también como médicos. Los antagonistas del calcio. El primero pues fue el nifedipino, después amlodipino, que es el que probablemente se utilizan más, pero pues hay otros como nicardipino, y casi todos terminan en pino, los calcio antagonistas, salvo el diltiazem y el verapamil, que tienen un efecto más antiarrítmico que antihipertensivo. Se utilizan menos como antihipertensivos. El que quizás se utiliza más es el amlodipino. Dentro de sus desventajas es que producen una vasodilatación muy importante y usualmente producen edema en miembros inferiores en el paciente. Entonces, si yo le empiezo a dar amlodipino al paciente, además del ARA2, puede ser que empiece a tener edema de áreas de las piernas. Entonces hay que valorar el uso. Hay otras personas en quienes se produce rubor facial y no lo toleran por esas mismas razones, la vasodilatación tan importante que producen, o que la presión arterial baje demasiado. Entonces son otros medicamentos que también no son útiles en el manejo del hipertensión. Los beta bloqueadores. Iniciamos hace muchos años con el uso de beta bloqueadores no selectivos, dentro de los cuales el más importante era el propanolol, que se utiliza ya no como antihipertensivo, sino tiene otras indicaciones, el metoprolol y muchos otros loles, les decimos, como atenolol, como carvedilol, y que ahora cada vez son más selectivos, o sea, los hacen los laboratorios para que produzcan menos efectos secundarios. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Pues lo primero y lo que más producían es bradicardia, y en muchos casos en los hospitales nos llegaban pacientes con bloqueo auriculoventricular de primer grado a consecuencia del abuso o de la dosis inadecuada de metoprolol. También producían broncoespasmo porque son antagonistas de los más que antagonistas, lo que hacen es producir broncoespasmo, disminuyen la presión, disminuyen la frecuencia cardíaca y mucha de la fuerza de contracción. Entonces hay que tener en cuenta esas posibilidades, y que pueden ser efectos deleterios en algunos pacientes. Entonces es parte de los bloqueadores alfa, como la prazosina, son muy útiles. Se utilizan poco porque la gente no tiene el conocimiento de la farmacología de los antihipertensivos, y pues necesitamos los más famosos, pero la prazosina la utilizamos como un medicamento de tercera línea cuando puede ser muy útil. Su único problema es que produce hipotensión ortostática, o sea, el paciente está acostado, está sentado, se levanta rápidamente, se va a marear. Eso es un efecto que va a tener con todos los bloqueadores alfa. Entonces hay que tener en cuenta esa posibilidad. Podríamos a lo mejor hablar mucho más de medicamentos antihipertensivos, pero lo más importante es que el paciente, nosotros nos enfoquemos en, uno, buscar el mejor medicamento para él, y dos, estar monitorizando. Entonces nuestra función es diagnosticar la hipertensión, iniciar con los medicamentos y posteriormente llevar un control adecuado de la presión del paciente. En un siguiente video vamos a ver cuáles son los medicamentos para patologías específicas como insuficiencia renal, cardiopatía, etc. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo estos temas. Saludos.